Vamos a Isaías en esta mañana, regresamos a nuestro estudio de este hermoso libro. Isaías 19, 15 al 26 es el texto que planeamos estudiar el día de hoy. Mientras llegan ahí a Isaías 19, 15 al 26, les recuerdo que en Isaías capítulos 17 al 20, estamos estudiando 4 profecías que te muestran el control de Dios. 4 profecías que te muestran el control de Dios. En primer lugar, ya estudiamos una profecía acerca de Damasco ahí en el capítulo 17, versículos 1 al 3. En segundo lugar, estudiamos una profecía acerca de Israel, ahí en Isaías 17, 4 al 14. En tercer lugar, estudiamos una profecía acerca de Etiopía, en Isaías 18, 1 al 7. Y en cuarto lugar, comenzamos la semana pasada a estudiar los capítulos 19 y 20, en donde encontramos una profecía acerca de Egipto, una profecía acerca de Egipto. Esto está en los capítulos 19 y 20. La semana pasada nos quedamos en Isaías 19, versículo 14, y vamos a leer a partir del versículo 15 en esta mañana. Isaías 19, 15 hasta el capítulo 20, es un capítulo corto, el 20 de 6 versículos. Vean lo que dice aquí en Isaías 19, 15. Y no aprovecharé Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres, o Eres. Versículo 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Versículo 23, Isaías 19, 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo 20, versículo 1. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, versículo 2, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevaré el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y diré en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza,
¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Como toda la palabra apreciada de Dios, este es un pasaje muy rico, con verdades muy útiles para nuestra vida, en particular dos. Seguramente ya les llamó la atención algunos textos ahí, bastante fuertes en un sentido a primera vista, y son fuertes. Y vamos a ver en esta mañana cómo Dios anhela la salvación de todas las naciones, y al mismo tiempo cómo la obediencia a Dios puede en muchas ocasiones, desde el punto de vista humano, ser humillante. Entonces regresemos a Isaías 19. Dios continúa hablando de lo que le haría a Egipto en Isaías 19:15. Y observen lo que dice. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Observen aquí las palabras cabeza y rama. Se refieren a los líderes. Las palabras cola y junco se refieren al pueblo. El punto aquí de Isaías 19:15 es que ni los líderes ni el pueblo podían impedir este juicio de Dios. Aquí encontramos en Isaías 19:16 al 25, un pasaje muy importante. A partir del versículo 16 al 25, encontramos un pasaje muy importante. Isaías 19:16 al 25, presenta lo que Dios hará con Egipto en el futuro aún para nosotros. Como lo explica el comentarista Gary Smith, históricamente esto no ha sucedido. Lo que estamos por ver aquí a detalle en Isaías 19:16 al 25. Históricamente esto no ha sucedido. Algunos dicen que esto se cumplió cuando la iglesia se expandió en la era bizantina, comenzando, digamos, por el 474 y hasta el 1453. Pero como veremos aquí en Isaías 19:16 al 25, el texto no apoya esa interpretación. Aquí encontramos en Isaías 19:16 al 25, escuchen esto, el fin de las crisis, de los problemas entre las naciones del Medio Oriente y la paz real y duradera en el Medio Oriente. ¿Saben cuándo sucederá esto? En el reino milenario del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Obsérvenlo. Isaías 19:16. En aquel día, recuerden esta frase que hemos visto desde Isaías capítulo 2, Beyom en el hebreo. En aquel día, desde Isaías capítulo 2, como aquí en Isaías 19:16, esta frase en aquel día se refiere al futuro. Aquí en Isaías 19:16 al 25 vemos lo que Dios hará con Egipto en el futuro, inmediatamente antes y durante el reino milenario aquí en la tierra. Como lo vemos en Apocalipsis, después de los 7 años de tribulación que están por venir en el futuro. Después recuerdan de que regrese el Señor Jesucristo en Apocalipsis 19 aquí a la tierra y establezca su reino milenario aquí en la tierra, Apocalipsis 21 al 6. Vamos a ver esto. Los versículos 16 y 17, obsérvenlos, para ser más precisos, se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Véanlos. Apocalipsis 19:16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán, en el hebreo se estremecerán y temerán en la presencia de la mano alta. Esa frase, la mano alta, en el hebreo la idea es la mano sacudiéndose. La mano en amenaza, observen de quién, versículo 16, de Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaot, otra vez el soberano. Este nombre se usa en Isaías 60 veces, por eso lo vemos tanto. Otra vez un fuerte énfasis en la soberanía de Dios, no solo en esta sección de Isaías, sino a lo largo de todo el libro de Isaías. Y observen aquí lo que dice al final del 16, que Él levantará, o en el hebreo moverá contra ellos. Versículo 17, y la tierra de Judá será de espanto Egipto. Todo hombre que de ella se acordare, o que le sea mencionada en el hebreo, temerá por causa del consejo, otra vez que Jehová de los ejércitos, el único soberano que puede cumplir esto al final del 17,
acordó, o en el hebreo planeó sobre aquel. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor venga por segunda vez, Egipto va a temer al ver cómo Dios protege a Israel, como lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, que Dios va a proteger a Israel aún en medio de la tribulación. Ahora observen algo asombroso, hermanos, esto es impresionante, ¿eh? Vean esto es algo, algunas de las verdades más consoladoras y emocionantes de este texto, aquí en el versículo 18 en adelante. Observen algo asombroso que sucederá en Egipto durante el reino milenario. Apocalipsis 19, 18. En aquel tiempo, de nuevo, en el hebreo en aquel día es la idea, es la misma palabra usada al principio del versículo 16, en el futuro, aquí, en el reino milenario, versículo 18, a eso apunta. En aquel tiempo, en el reino milenario, escuchen, habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua, en el hebreo el idioma de Canaán. Este idioma habría sido el idioma de Judá, de los israelitas. ¿Qué idioma? Hebreo. Y continúa, y que juren por Jehová de los ejércitos, estos son los egipcios, una será llamada la ciudad de Erez, parece que es la ciudad egipcia de Heliópolis. Aquí vemos, hermanos, que en el milenio, escuchen, todos hablarán el mismo idioma. La población de la tierra en el milenio será como la humanidad antes de Babel, en Génesis 11, todos hablarán el mismo idioma. Esto indica que en el milenio Dios quitará la maldición que pronunció en Babel al hacer que la tierra tuviera diferentes idiomas. Hermanos, esto es impresionante. La implicación es que tú vas a hablar hebreo en el milenio, si eres un creyente genuino, y esto debe animar a nuestros amados alumnos del seminario que están tomando hebreo en estos momentos, como que no nos entra muy bien el hebreo ahorita, pero si Dios quiere en el milenio, hasta lo van a hablar. ¡Qué ánimo! ¿No es cierto? Hasta lo van a hablar. Ahora aquí, hermanos, el hecho de que los egipcios hablen hebreo, la implicación es que todos van a hablar hebreo, obvio, aquí está hablando de manera específica de los egipcios. El hecho de que aquí en Isaías 19, 18 diga que los egipcios van a hablar hebreo y juren por Dios muestra que se convertirán al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver que hablen hebreo con su conversión? Los versículos 19 al 25 enfatizan su conversión, pero específicamente y aparentemente los egipcios van a hablar hebreo, escuchen, para estudiar el Antiguo Testamento y adorar a Dios junto con los israelitas. Vean nada más, hermanos, la implicación de esto es fabulosa. Nosotros como creyentes ahí en el milenio vamos a hablar hebreo y vamos a estar en Jerusalén, ahí en el templo nuevo, en el milenio. Entonces, si anhelas ir a la tierra de Israel y no has podido porque sabemos es bastante caro en esta época, y te encantaría estudiar hebreo para estudiar el Antiguo Testamento en el idioma original, lo vas a hacer. Si eres un creyente genuino, ahí estarás. Ahí estarás. Esa es la implicación aquí, como lo vemos igual en el caso de estos egipcios. Y observen algo importante aquí. Aquí, como lo señala de nuevo el mismo comentarista Gary Smith, algunas personas dicen que esto se cumplió entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo, esto que vemos aquí en Isaías 19, 18. Y dicen que esto se cumplió cuando los judíos vivieron en ciudades egipcias y cuando hubo un templo judío en la parte sur de Egipto. Pero en Isaías 19, 18 está hablando de egipcios que se convierten al Señor, no de judíos que viven en Egipto. Y observen cómo el resto del capítulo 19 enfatiza esta conversión de los egipcios. Ahí en el versículo 19, Isaías 19, 19. En aquel tiempo, otra vez en el reino milenario, habrá, escuchen esto, Isaías 19, 19. En aquel tiempo, esto es en el milenio, en el reino milenario aquí en la tierra. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Tierra, no en el cielo, en la tierra de Egipto, y continúa el 19, y monumento, esa palabra monumento en el hebreo se refiere a una piedra que levantaban como monumento, observen, dedicado a quién, al final del 19, y monumento a Jehová junto a su frontera.
Este altar y monumento de Isaías 19:19 serán un testimonio de la fe genuina de los egipcios en el Dios verdadero. Y continúa el versículo 20, Isaías 19:20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos, otra vez al soberano, en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe, en el hebreo defensor que los libre. Aparentemente ellos clamarán a Dios, estos son egipcios convertidos, y Dios responderá al enviar un Salvador y defensor para librarlos. Esto, hermanos, sin duda, a algunos de ustedes les recuerda a los israelitas en el libro de Éxodo, cuando clamaron, recuerdan a Dios en su aflicción, y Dios tuvo compasión de ellos y levantó a Moisés y los sacó de Egipto. Observen aquí, el trato de Dios nos recuerda hacia los egipcios convertidos de la misma manera en la que trató a Israel, por ejemplo, en el Éxodo, y para confirmar que los judíos realmente, más bien los egipcios, se van a convertir en el milenio y van a estar al mismo nivel ante Dios que los israelitas. Observen lo que dice el versículo 21, Isaías 19:21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, milenio, y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Observen, van a conocer a Dios como en términos salvíficos, van a tener una relación salvadora con Dios, lo van a adorar, lo van a obedecer. Y observen, hermanos, el versículo 22, Isaías 19:22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente en el hebreo, y será movido por sus ruegos, y los sanará. En otras palabras, Dios los va a disciplinar y los va a salvar. Y versículo 23, en aquel tiempo, otra vez en el reino milenario, habrá una calzada, en el hebreo una carretera de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán, escuchen esto, con los asirios a Jehová. Esto es impresionante. ¿Saben por qué? Porque en la época en la que Isaías dijo esto, los asirios y los egipcios eran enemigos. Y obviamente eran unos idólatras paganos que iban a estar adorando a Jehová. Pero aquí nos dice el versículo 23 que los asirios y los egipcios se van a convertir al Señor en el reino milenario y estarán en paz. Esto se refleja en la frase del versículo 23, que habrá una carretera de Egipto a Siria, y en que asirios entrarán en Egipto y egipcios a Siria. Escuchen esto, hermanos, escuchen la culminación, esto es hermoso, versículo 24, Éxodo 19:24. En aquel tiempo, otra vez en el reino milenario, Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, versículo 25, porque Jehová de los ejércitos, el soberano, los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Hermanos, en el milenio, nos dice aquí Isaías 19, 24 y 25, los egipcios, los asirios y los israelitas serán el pueblo de Dios, serán salvos por igual. ¿Qué ánimo debe darnos esto? Especialmente cuando hoy día vemos tan pocos creyentes en Egipto y un gran número de musulmanes. Sigamos orando por la salvación de los israelitas, egipcios y todo el Medio Oriente, porque en el reino milenario Dios salvará a todos ellos. Esta es parte de la realidad gloriosa de que al principio del milenio toda persona de toda nación será creyente. Lo vemos desde Isaías 2:3. Y esto, hermanos, nos recuerda el amor de Dios hacia toda nación. Dios ha salvado y seguirá salvando a muchas personas de toda nación. Véanlo, por ejemplo, en Apocalipsis. Este énfasis de que Dios anhela y de hecho salvará a creyentes, a personas, a pecadores de toda nación. Por ejemplo, en Apocalipsis 5, 8 al 10, vemos ahí cómo Dios, después de que por el contexto y a la luz de otros textos del Nuevo Testamento, Dios ya arrebató a la iglesia,
Y Apocalipsis 5, 8 al 10, la iglesia representada, creemos, por los 24 ancianos. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, este es el Cordero, nuestro amado Señor, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ahí está la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué ánimo recordar que Dios oye la oración de sus hijos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, recuerden, están en el cielo, digno eres de tomar el libro, le dicen al Cordero, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, escuchen esto, y con tu sangre, apuntando a su muerte violenta, nos ha redimido para Dios, mucha atención, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y en el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hablando del milenio. Observen allá adelante en el capítulo 14, versículo 6, vean cómo el Evangelio es predicado a todo el mundo en la tribulación futura. Y bueno, ustedes lo saben, desde que nuestro Señor en la gran comisión dijo en Mateo 28, 19, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quiénes? ¿Solo a tu país? No, a todas las naciones, todos los grupos étnicos. Apocalipsis 14, 6, dice aquí, hablando del ángel que va a predicar el Evangelio en la tribulación. Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, escuchen, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el anhelo de Dios, predicar el Evangelio a toda nación. Y observen Apocalipsis 7, regresen ahí. Esto va a pasar en el futuro. Apocalipsis 7 se encuentra entre los últimos 2 juicios de los sellos, entre el 6º y el 7º y último sello. Y observen cómo concluye el capítulo 6. Este es el juicio del 6º sello. Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, versículo 16, Apocalipsis 6, 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En respuesta a esta pregunta viene el capítulo 7, como alguien lo señaló. La pregunta del 6:17 de Apocalipsis 6, ¿quién sobrevivirá a la ira del Cordero en la época de la tribulación? Respuesta, capítulo 7, 2 grupos de personas. 1, 144,000 evangelistas israelitas, y 2, sus convertidos en el cielo. Y observen a los convertidos en el cielo. Apocalipsis 7, 9. Dice aquí, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son estos? Estos son creyentes, personas que van a escuchar el Evangelio durante la tribulación, y Dios los va a salvar mediante la fe en la muerte de Cristo, como lo vemos en el versículo 14. Estos creyentes morirán por su fe, pero estas personas, observen, serán de toda nación y raza en la tierra. Y de nuevo, hermanos, esto nos debe motivar a orar y hacer lo que podamos, porque personas de toda nación escuchen el Evangelio y Dios los salve. ¿Se dan cuenta? Tenemos que amar a los perdidos de toda nación, quitarnos nuestros prejuicios pecaminosos, soberbios. Hay esas personas de ese tipo de ese color de piel, o estas personas, no me gusta ver esas. ¿Qué es eso? ¿Qué carnalidad? ¿Qué soberbia es esa? ¿No es cierto? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano necesita por igual el Evangelio, la salvación. No importa su trasfondo social, racial, nada.
Es pecaminoso cuando tenemos una actitud de segregar a la gente por algún tipo de nivel socioeconómico, ver como superiores a los que tienen más o a los que tienen menos o viceversa, o inclusive pensar en que, ¿sabes qué? Solo los que se ven así tengo carga por esa gente nada más, los de allá no tanto. ¿Qué actitud soberbia es esa? ¿No es cierto? Entendemos, Dios te puede llamar a un grupo específico para predicarles el Evangelio, pero la actitud de amor debe ser la misma para todos. África, China, Asia, Rusia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Brasil, México, China, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, etcétera. Todos, todo ser humano es creado a imagen de Dios y todos necesitan al Señor por igual si no son creyentes. Entonces, si tienes una actitud de odio o de cierta hostilidad hacia cierto grupo racial, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Es que yo con los aztecas, los tarahumaras, ¿qué tipo de soberbia es esa? ¿Qué tipo de actitud pecaminosa es esa? ¿No es cierto? Lo vemos con Dios, Él anhela la salvación de todos. Y ese debe ser nuestro sentir y tratamos de motivarlos en esa dirección al traerles diferentes reportes misioneros de hermanos que están en diferentes partes del mundo. Tenemos que orar por todos. Tienen la misma necesidad de salvación la gente en Chad que tu hermano incrédulo. Tiene la misma necesidad de salvación la persona que está en Rusia, en Siberia, en Kazajstán, en África, en cualquier otra parte del mundo, en China, que tu papá o tu mamá o tu cónyuge inconverso. Necesitamos amar a los perdidos de toda nación y orar por ellos. Regresando aquí a Isaías capítulo 20, observen cómo continúa y concluye realmente esta profecía para Egipto de los capítulos 19 y 20. Regresemos a Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Únicamente 6 versículos, pero muy importantes. Nos dice aquí Isaías 20, versículo 1. En el año que vino el Tartán. Tartán es un título para referirse al comandante del ejército asirio. Observen, dice el versículo 1. En el año que vino el Tartán, este comandante del ejército asirio, a Asdod, esta fue una ciudad filistea, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en el hebreo capturó. Esto sucedió en el 711 a.C. Asiria se apoderó de la ciudad filistea de Asdod. El rey asirio Sargón II estuvo a cargo de esta misión. Pero observen el versículo 2. Dios le manda a Isaías a hacer algo. Isaías 20, versículo 2. En aquel tiempo, ese mismo tiempo del versículo 1. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, este es un mandato, este es un imperativo, este es una orden. Ve, Dios le dijo a Isaías, en Isaías 22, ve y quita el cilicio. Recuerden, cilicio quiere decir tela de pelo de cabra, áspera, que usaban para mostrar tristeza profunda, duelo. Entonces Dios le dijo a Isaías en el 22, ve, es un mandato, y quita el cilicio de tus lomos, de tu cintura. En otras palabras, quítate la ropa, lo que traes puesto de pelo de cabra, y descalza las sandalias de tus pies. Recuerden, en esa época no habían botas, ni tacones, ni nada, como en esta época, usaban sandalias. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Obviamente la pregunta del millón aquí, ¿cómo que desnudo? ¿Estuvo literalmente desnudo? Bueno, la palabra desnudo, aquí en Isaías 22, traduce una palabra hebrea, arom. Arom. Desnudo puede significar dos cosas, depende del texto. Desnudo puede significar que alguien no tiene nada de ropa, como Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. También se usa así en Génesis 3:7, en Job 1:21. Cuando Job dijo, recuerdan, desnudo salí del vientre de mi madre, obviamente nació Job desnudo, totalmente desnudo, como cualquier otro ser humano.
Pero también la palabra arón, traducida desnudo, puede ser usada en situaciones en las que uno está casi, pero no totalmente desnudo, como en Isaías 58:7, Job 22:6, Job 24:7. Entonces, puede usarse de las dos maneras, totalmente desnudo o digamos en ropa interior, casi desnudo. ¿Cuál de las dos significa aquí? Esta no es una respuesta fácil, hermanos, hay que confesarlo. Hay que añadir algo aquí, como dice el comentarista Smith, esto no necesariamente significa que estuvo desnudo las 24 horas del día, todo el día. Se pudo haber cubierto en casa o en el frío al adorar a Dios en el templo. Quizás estuvo desnudo en momentos clave para que ciertas personas lo vieran, como los líderes de Judá, para darles el mensaje que Dios les dio. Entonces, ¿estaba totalmente desnudo Isaías o solo estaba, digamos, sin su prenda exterior en ropa interior, digamos? Respuesta. Creemos, no todos los comentaristas están de acuerdo con esto, pero creemos que estaba totalmente desnudo. Y les vamos a explicar por qué. Por dos razones que hay en los versículos 3 y 4. Las dos razones son, uno, la comparación y dos, las palabras. Véanlo, en primer lugar la comparación, versículo 3. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo, en el hebreo caminó mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, aparentemente los 3 años que siguieron la caída de Asdod del versículo 1, por señal y pronóstico o presagio sobre Egipto y sobre Etiopía, versículo 4. Vean la idea, versículo 3. Así como estuvo desnudo y descalzo Isaías, versículo 4, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados, o en el hebreo exiliados de Etiopía, escuchen, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos. Observen que aquí los versículos 3 y 4 dicen que así como estuvo Isaías desnudo y descalzo, así también estarían los cautivos. Esto nos hace pensar que fue totalmente desnudo, porque era una manera en la que humillaban a la gente, a los cautivos. En ese entonces no decía, bueno, no se quite la ropa interior, señor, vamos a tener respeto de usted. No, estos eran cautivos de guerra. Buscaban humillarlos lo más que podían. Esto nos lleva a pensar que Isaías estaba literalmente desnudo. Y observen la segunda razón que creemos que muestra que Isaías estuvo totalmente desnudo. Al final del versículo 4, Dios da detalles de cómo serían llevados estos exiliados. Recuerden la comparación, versículo 3. Así como estuvo Isaías desnudo y descalzo, así serían llevados estos cautivos, versículo 4. Y especifica algo, Isaías 24. Así llevará, voy a leer el 3 otra vez. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. A jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, escuchen, si no queda claro, al final del 4. Y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Esa frase vergüenza, para vergüenza, en el hebreo es desnudez, área genital. Dices, ¿cómo es posible? Eso es lo que dice el texto. Llevarse, ¿por qué habrían hecho esto? Dirás. Porque llevarse desnudas a estas personas habría sido algo profundamente humillante. Por ejemplo, en 2 de Samuel 10:4 y 2 de Crónicas 28:14 al 15, vemos que hubieron ocasiones en las que los cautivos de guerra eran desnudados. Recuerden, no llegaba la nación que conquistaba con los prisioneros de guerra y decían, cuidadito, derechos humanos, la ONU, hay que tener cuidado, no hay que humillar. No. La idea era humillarlos, mostrarles el poder de la nación que los conquistaba. Unos 40 años después, Dios cumplió esta profecía al usar un rey de Asiria llamado Esaradón para humillar a los egipcios y etíopes. Entonces, de nuevo, hay algunos comentaristas que dicen que Isaías estuvo nada más, digamos, en ropa interior. Entonces, creemos que no fue así por lo que dice el texto, aunque se oye muy fuerte, pero creemos que el texto debe tomarse así. Pero bueno, escuchen, fuera que Isaías estuviera en ropa interior, como lo interpretan algunos, o desnudo, parte o todo el tiempo, 3 años, esto habría sido humillante, ¿no es cierto? Impresión, imagínate. Fue un mandato. Te me quitas la ropa, Isaías, y así vas a andar. Ahora observen el versículo 5. Y se turbarán, en el hebreo se llenarán de terror, y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Versículo 6. Y dirá en aquel día el morador, en el hebreo, el que vive de esta costa.
Versículo 6, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos, en el hebreo huimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Aquí los israelitas de Judá dirían esto al ver que no servía de nada confiar en Egipto. Aquí entonces en el capítulo 20 Dios le advierte a los israelitas de Judá que no confiaran en Egipto, no confiaran en Etiopía para defenderse de Asiria. Y recuerden que Egipto y Asiria fueron potencias en ese entonces y por implicación debían confiar en Dios y solo en Dios. Ahora, hermanos, para concluir, aquí en Isaías 20 entonces vemos que Dios le mandó a Isaías a hacer algo humillante desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Aquí hay una gran verdad para tu vida. Obedecer a Dios, al igual que Isaías, puede ser algo humillante a nuestros ojos y a los ojos de otros. Realmente solo por la gracia de Dios podemos obedecerlo. Piénsenlo. Noé, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cuando Dios le pidió que construyera el arca y nunca había llovido en esa época. Y desde el punto de vista humano, pudo haber sido humillante. Imagínense la gente que lo veía. ¿Qué haces, Noé? ¿Un arca? ¿Y para qué? ¿Para obedecer a Dios? Porque Dios va a destruir la tierra con un diluvio. ¿Un qué? Nunca había llovido en esa época. ¿Habría sido humillante para Noé hacer eso o no? Claro, desde el punto de vista humano. ¿Qué tal Abraham? En Génesis capítulo 22, cuando Dios le pidió que matara y quemara a Isaac, eso es lo que significa ofrece a tu hijo en holocausto, es mátalo y quémalo. ¿Qué tal Abraham? Cuando Dios le pidió que matara y quemara a Isaac, el hijo de la promesa, Abraham pudo haber pensado en un punto, ¿pero qué es esto? Y obviamente no sabemos si le dijo no a Sara, ese habría sido otro punto importante, imagínense. ¿Dónde llevas a Isaac? Pues voy a matarlo y a quemarlo. ¿Se imagina? ¿Qué? Abraham, yo sé que Dios te ha hablado, pero yo creo que ahora sí te indigestaste. ¿Se dan cuenta? Que simplemente matar y quemar a tu hijo, al hijo, nada más eso ya, pero el hijo de la promesa, aquel a través de quien serían benditas las naciones, aquel mediante el cual Dios le daría descendientes como la arena del mar. ¿Qué tal Ezequiel? Aquellos de ustedes que estudiaron a fondo Ezequiel con nuestro pastor Toño y en diferentes predicaciones nos ha dado algo de lo que estudiaron. Ezequiel 4, cuando Dios le pidió que se acostara de su lado izquierdo por 390 días, un año tiene, contándolo por 360 como lo contaban en tiempos bíblicos, aún 365 en nuestra época, estar más de un año acostado sobre tu lado izquierdo y 40 días de tu lado derecho. El mismo Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, cuando Dios le dijo que cocinara su comida quemando excremento humano. Imagínense, él y los que lo vieron pudieron haber pensado, ahora sí, parece que se le zafó un tornillo a Ezequiel. Y otra vez Ezequiel en el capítulo 24, Dios mató a su esposa y le dijo que no llorara la muerte de su esposa. ¿Acaso estos no son mandatos desde el punto de vista humano humillantes? Por supuesto que sí. Pero hermanos, les recuerdo que en el Nuevo Testamento hay mandatos igual, desde el punto de vista humano, igual de humillantes para ti como creyente. Estar dispuesto a obedecer a tu Señor aún por encima de tu amor hacia tus seres queridos más cercanos, Lucas 14, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no aborrece a su padre, madre, hijo, hermano, hermana y no toma su cruz, no es digno de ser mi discípulo. Y desde el punto de vista humano esto es humillante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista no bíblico, que tuviste madre antes que esposa, ¿cómo? Es que mamá, la Biblia me manda a dejar a mi padre y a mi madre y tengo que dar la prioridad a mi esposa. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿No es cierto? Como esposa,
Debes someterte a tu marido en todo, menos pecar. Eso es lo que dice la Biblia. Como esposo, debes vivir para pensar primero en tu esposa, en sus deseos, en sus metas, servirla antes que a ti, aunque ella no sea amable contigo, inclusive cuando ella peca y siempre buscando su santidad, aunque no te guste. ¿Acaso esto no es en muchas ocasiones humillante desde el punto de vista humano? ¿Qué tal como empleado? Tú que te dices un empleado cristiano y varios de tus compañeros con un jefe difícil de soportar, con tus colegas empleados que no son cristianos, están ahí armando estrategias políticas para que corran a tu jefe porque están ya hasta aquí del jefe y te invitan a participar. Y tú dices, no, la Biblia me manda, 1 Pedro 2, a someterme a mi jefe aún al que es difícil de soportar. ¿Eso no es humillante? Claro que es humillante. ¿Qué estás loco? ¿Qué tal tú como hijo bajo el techo de tus padres? Efesios 6, Dios te manda a respetar y honrar a tus padres, aunque ellos sean desconsiderados contigo. Y tus amigos en la escuela no creyentes, compañeros, te dicen que estás mal. Mándalo, coloquialmente hablando, a volar. Ya me fui de la casa, hice esto, aquello, haz lo que quieras. No, me tengo que someter porque Dios me manda a obedecer y a honrarlo. ¿Qué te pasa? ¿De qué planeta eres? ¿Y objeto de burla? ¿Y qué tal como ciudadano? Debes obedecer a tu gobierno sin importar la moralidad de tu gobierno, Romanos 13. La única excepción es que te pidan pecar en todas estas situaciones. ¿Qué tal poner la otra mejilla que te han humillado y humillado, un pariente, un compañero de trabajo, te ha humillado y ofendido y tú quieres perdonarlo? Debes perdonarlo y debes tratarlo bien, darle bien por mal. Y los que saben de la situación, inclusive si se dicen cristianos, parientes o amistades, te dicen, ¿pero qué no tienes dignidad? ¿No es cierto? Y tú, ¿sabes que la dignidad no importa? La dignidad que importa es la del Señor, no la mía. Es humillante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista humano, cumplir estos mandatos en ocasiones es sumamente difícil y realmente solo por la gracia de Dios es posible cumplirlos, pero es sumamente vergonzoso y humillante, ¿no es cierto? Observen que aquí en Isaías 23 hay una clave para entender cómo es posible que Isaías pudo cumplir este mandato tan humillante de desnudarse o quedar semidesnudo. Observen la frase clave, versículo 3, Isaías 23. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Ahí está la frase, versículo 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo, escuchen, mi siervo. Solo este tipo de personas obedecen a ese grado. Isaías fue un siervo ejemplar. Esto lo vemos en su obediencia a la palabra de Dios, aun cuando Dios le pidió algo humillante. La implicación es que lo hizo, porque lo dice el texto. De hecho, de la manera que anduvo, esto es así, lo hizo. Sí lo hizo. Escucha, nosotros también somos siervos de Dios con la responsabilidad de obedecer a Dios, y esta obediencia a Dios se ve en una vida de santidad, aun si nos parece humillante, en una vida de obediencia. Véanlo ahí en Romanos 6:22 y concluimos con esto. Romanos 6:22. Pablo dice en este texto hermoso, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados, en el hebreo pasivo, tú fuiste objeto, hablándole a creyentes, ustedes fueron objeto de la liberación, alguien más los liberó, obvio Dios. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hechos siervos, pasivo en el griego, ustedes fueron objeto de que alguien más los liberó del pecado y alguien más, literalmente en el griego, los esclavizó, es lo que significa hechos siervos. Fueron esclavizados de Dios, igual que Isaías,
Continúa el 22, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es la santidad, el apartarse del pecado, y como fin la vida eterna. Observen que Pablo dice aquí que somos esclavos de Dios. Él es nuestro amo, nuestro Señor. La meta de nuestra vida es agradarle mediante nuestra obediencia. Vivimos para agradar a Dios, no a nosotros mismos. 2 Corintios 5. Y en términos de crecimiento espiritual podemos ver que vamos madurando espiritualmente a la luz de este texto, al ver que nos preocupa más hacer lo que Él quiere que lo que nosotros queremos. Aquí el versículo 22 presenta la salvación como libertad del poder del pecado, siendo liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, y también libertad de la presencia del pecado, como fin la vida eterna, eso en el cielo. ¿Saben quiénes son los que obedecen a Dios como estilo de vida, aun cuando pueda parecernos humillante? Los siervos de Dios, los esclavos de Dios, los que son como Isaías, los que han sido liberados de la esclavitud al pecado. En una frase, los creyentes genuinos. Si tú eres un creyente genuino como estilo de vida, vas a obedecer a Dios aunque sea humillante. Pero si tú como estilo de vida te preocupa más tu reputación, tu dignidad, el qué dirán, tú no conoces al Señor. Tú eres siervo de tus deseos, tú no eres siervo de Dios. Y no importa que te hayas bautizado y conozcas la Biblia y profeses a Cristo. Esto es lo que hace un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque Dios cuando salva a una persona rompe su amor por sí mismo. Eso es el arrepentimiento genuino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la vida cristiana. Es humillante. Es humillante. Es un estilo de vida. De nuevo, no nos humillamos de manera perfecta, pero otra vez, la constante de tu vida va a ser la gloria de Dios a costa de tu, entre comillas, supuesta reputación y cómo te ves. Oremos. Padre, te damos gracias por este ejemplo tremendo de obediencia en extremos desde el punto de vista humano humillantes. Gracias, Padre, por ver tu amor hacia las naciones en este texto hermoso y a lo largo de tu palabra. Gracias también por el ejemplo de Isaías y por enseñarnos que este es francamente solo la obra sobrenatural de tu Espíritu en una vida. Oramos, Padre, que esto nos lleve a examinar nuestra vida, si hay en nosotros prejuicios pecaminosos, raciales, un menosprecio hacia ciertas razas, cierto tipo de personas, que esto nos lleve al arrepentimiento y que tengamos un amor como el que tú tienes por toda nación y que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para llevar el Evangelio a toda nación. También, Padre, oramos que esto nos lleve a examinarnos, ver la obediencia de Isaías, que reflexionemos, Padre, con honestidad, que tu Espíritu nos quebrante ante tu palabra para ver si realmente te conocemos o quizás somos creyentes genuinos, pero estamos aferrándonos a algún pecado, siendo soberbios en algún área. Sabemos quizás que tenemos que obedecerte a ti en algún punto, pero no lo queremos hacer porque nos da pena, francamente, cómo nos veamos a los ojos de otras personas. Oramos, Padre, que esto nos lleve a humillarnos y a recordar que el mejor lugar es el gozo y la paz que tu Espíritu produce en los obedientes, antes que en preservar nuestra soberbia, nuestra supuesta reputación. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén.